Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este video es para conversar sobre los hechos que se han venido suscitando relacionados con esta emergencia energética. Tanto unas reuniones que fueron convocadas teóricamente utilizando el nombre de los vecinos autoconvocados, como el tema concreto ya de la emergencia energética y de que pienso yo en lo personal, es mi opinión muy personal, que es lo que creo que debemos de hacer los vecinos. Comenzamos. Bueno, les decía, hubo una serie de reuniones que se decía que eran hechas por el grupo de vecinos autoconvocados, una aquí enfrente de la biblioteca, en el sindicato El Sudelín, y otra en Ostende, a las cuales yo asistí. En la primera me llevé un poco un mal trago, porque yo le envié un mensaje a la concejal Gabriela Ferretti, la presidenta del Consejo Deliberante, invitándola porque es un tema que evidentemente les concierne, y más que esto era antes de que ellos trataran el tema, antes de la votación, antes de todo. Y yo consideré que era importante la asistencia de ellos. También le invité a Gregorio Estanga a que asistiera. Y bueno, cuando yo llegué me encontré con el escenario de que a Gabriela Ferretti no le había permitido la entrada, lo cual la verdad me hizo sentir muy mal. Me tuve que disculpar ampliamente con ella por el mal trago. Me pareció una situación inexplicable. Esto de hacer las cosas al margen de la política, no sé exactamente qué quiera decir. O sea, yo al menos no pertenezco a ningún movimiento anarquista. Vivimos en un país democrático, con las instituciones que tenemos, y una de esas instituciones es el Consejo Deliberante. Así que si se iba a llevar ahí a cabo precisamente la votación por la emergencia energética, me parecía importante que estuvieran presentes personas del Consejo Deliberante y nos dieran su punto de vista. Si yo hubiese podido conseguir que asistiese gente de Cambiemos e incluso el mismísimo Martín Yesa, lo hubiese hecho, obviamente. Pero esto escapaba ya a mis posibilidades. Entonces yo me limité a invitar a gente de los que me prestan más atención, que son PROPIN y Unidad Ciudadana. Pero como les decía, me llevé un mal trago ahí al darme cuenta que por alguna razón había algunos argentinos o algunos habitantes de la Argentina, porque no es necesario ser argentino, que estaban proscritos, lo cual me llamó enteramente la atención. Después del domingo, la reunión en la Sociedad de Fomento de Ostende, me encontré con que de pronto ya se empezó a hablar de que ya llevaban algunos de ellos, concretamente Jiménez y su gente, que ellos incluso, por lo que sé, formaron una lista hace un tiempo, gente que ya estuvo en la política, lo cual no tiene nada de malo, no es nada de lo que haya que avergonzarse, pero no podemos decir que estamos hablando desde la no política, que no me queda, repito, muy claro qué quiere decir eso. Por lo menos habría que ser muy específico qué quiere uno decir si dice yo hablo desde la no política.
Yo les podría decir que en mi caso significaría que, bueno, yo no pertenezco a ningún partido político, no ha sido hecho con fines políticos, pero obviamente tengo mis preferencias partidarias, lo cual no es ningún pecado, es algo completamente correcto. Incluso alguna vez tuve que en algún video solicitar al intendente que dejara de hacerme bullying, queriendo acusarme como miembro de la Cámpora, cuando no soy miembro de la Cámpora, pero bien lo podría ser, sería completamente legal y no es algo de lo cual él pueda tratar de utilizar como un argumento en contra de una persona para descalificar a una persona. Entonces, bueno, ayer descubrimos que había habido una mala utilización donde se había tratado de hacer pasar como que era una cuestión convocada por los vecinos autoconvocados, pero en verdad no. En verdad era un grupo de otras personas que estaban tratando aparentemente de manejar esto para fortalecer su movimiento político, que repito, ellos pueden tener su movimiento político, no voy a discutir la ideología que ellos tienen, que no la comparto, pero no la voy a discutir porque tienen todo el derecho a tenerla. Lo que sí quiero aclarar es que estas reuniones no fueron realizadas bajo la ideología, o no es ideología, bajo los mecanismos, digamos, de las personas que la población puede identificar como que somos vecinos autoconvocados. La reacción de los demás verdaderos vecinos autoconvocados fue similar a la mía, fue mostrarse en desacuerdo, mostrarse a disgusto con esta situación y definitivamente negarnos y desmarcarnos de eso. Lo que haga Jiménez, que tiene todo el derecho a hacerlo y se puede presentar elecciones y si las gana, las ganó, pero yo no lo voy a acompañar y me parece que el grupo de vecinos autoconvocados tampoco se está desmarcando, según lo que yo alcanzo a entender, aunque yo no soy vocero del grupo, nadie es vocero, me parece que se está eligiendo a alguien que actúe un poco como vocero para aclarar toda esta situación. Dicho esto, el siguiente punto que yo quiero tocar es el de cómo enfrentar toda esta situación que estamos viviendo, de las tarifas, de la energía, etc. Yo ayer publiqué una información que espero que muchos de ustedes hayan visto, información que publicó Marcela Urig y que yo lo vi de ella y la tomé, la compartí, digamos. No dándole al botón compartir, sino tomándole y pegándole en otro lado, porque yo lo iba a publicar en otros lados, no en mi muro, sino lo iba a publicar en otros grupos que tienen fuerza, como el grupo de No al Tarifazo en Pinamar, que tiene más de 1000 personas y me parece importante que apareciera ahí, por ejemplo. Y este dato que publicó, que nos compartió Marcela Urig, es que según el ENRE, en el área de la Argentina que ellos contabilizan, hay 1 millón de argentinos que tienen cortado el servicio eléctrico, lo cual es escandaloso. Nosotros no estamos dentro de las mediciones que ellos hacen, o sea, que todavía puede haber más, que hay más en los hechos. Ahora, yo llevo un tiempo largo pidiéndole a los concejales que por favor consigamos estos datos, que se haga algún petitorio oficial. Creo que los ciudadanos tenemos el derecho de conocer cuánta gente en el partido de Pinamar tiene cortada la luz, cuánta gente tiene cortado el gas,
cuánta gente está en situación de corte de luz y cuánta gente está en situación de corte de gas. Porque me parece que los números son elevadísimos y que si la gente conociera estos números, la actitud sería bastante más, no quiero emplear la palabra alarma, porque no es mi intención ser alarmista, pero sí sería bastante más enérgica en cuanto a exigencias. Y lo otro que yo pediría es que algunas personas, quien quiera unirse, suscribiésemos alguna clase de comunicado, de escrito, de solicitud al intendente para que nos informe qué piensa él hacer, cómo piensa enfrentar una situación donde tanta gente en Pinamar tiene cortada la luz y el gas. Quisiéramos que nos dijera qué medidas concretas, o sea, no palabras, no un discurso político, sino medidas concretas piensa tomar. Por lo tanto, si piensa acompañar esta ordenanza y si piensa, como la ordenanza lo dice, que él tome las medidas necesarias, bueno, yo quiero saber cuáles son las medidas que él, Martín Yesa, piensa tomar, cuáles son las medidas que él cree que son necesarias. Y todo esto está bien que la población se entere de las distintas posiciones, de las distintas opiniones y de las propuestas o falta de ellas del Ejecutivo para que la gente pueda ir teniendo una posición. Porque creo que lo único que no podemos hacer es permanecer más en silencios o expectantes, porque yo digo, algunos me llaman escandaloso por decir esto, pero yo veo que si no, esto va a llevar a alguna clase de estallido social que ninguno queremos. Porque si los números de cortes son tan altos como creo saberlo, pero como no tengo números que me haya dado la empresa, no voy a andar yo dando números para simplemente escandalizar a la gente. Yo quiero saber si los números son tan serios y tan graves como los que yo me he enterado, y si los números de gente en situación de corte, o sea, de gente que está a punto de que le corten la luz o el gas, son tan graves como los que yo me he enterado, bueno, tendremos que hacer algo al respecto y tendremos que escuchar lo que va a hacer el Ejecutivo, saber si eso nos es suficiente y satisfactorio, y si no, discutirlo. Entonces yo planteo esto como el siguiente paso a dar por parte de la ciudadanía. Yo no planteo hacer ningún movimiento al margen de la política. Yo estoy al margen de la política en la medida de la política partidaria. Yo no participé en ninguna lista, pero como ciudadano acudo a mis representantes, incluido el intendente, aunque yo no voté por él, pero es el intendente de Pinamar, y yo le pido que en su carácter de intendente él nos diga cómo piensa enfrentar esta difícil situación. Pero más allá de, bueno, por ahí se le va a dar a una persona un dinero para que pague la boleta de un mes, porque eso va a posponer el problema al siguiente mes o al siguiente bimestre, cuando vuelva a llegar la siguiente boleta y la persona no tenga para pagarla. Pero en fin, yo propongo que este es el siguiente paso, creo. Que se ponga la discusión real. Cada grupo, la gente, por ejemplo, de Cambiemos no quiso acompañar esto. Bueno, entonces, ¿ellos qué proponen? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Primero, ¿qué datos tienen ellos? ¿No tienen datos? ¿No les interesan los datos? ¿O los quieren obtener igual que nosotros? ¿Qué datos tienen ellos? ¿Qué proponen? Y así vamos escuchando a los diferentes grupos de ciudadanos, de políticos, etcétera, de qué vamos a hacer como sociedad para enfrentar este problema. Bueno, les agradezco mucho escuchar este video y muy pronto estaré grabando otro. Gracias.